Боливарианской Республики Венесуэла Тарику Вильяму Саабу Халаби. Пожалуйста. Quiero agradecer al ministro de Justicia de la Federación de Rusia y presidente del comité organizador de este importante foro jurídico internacional, el señor Konstantin Chukhenko, por haberme invitado a participar como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela en este importante foro. Y también quiero agradecer la atención especial por parte de la Fiscalía de la Federación de Rusia y su fiscal general, señor Igor Krasnov. Igualmente quiero agradecer todas las intervenciones de los ilustres conferencistas que me han acompañado, porque coincido plenamente en esa percepción de cómo se ha utilizado un tema sagrado como es el tema de los derechos humanos para propiciar incluso crímenes de guerra, golpes de Estado, intentos de magnicidio, asesinatos seriales. Esta es la segunda vez que participo en mi condición de fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela en un foro jurídico en este hermoso país. La primera vez fue en julio-agosto del año 2019, cuando vine a la 10ª conferencia sobre ejecución de actos judiciales en Moscú. Quiero comenzar esta intervención leyendo un texto que es carta común para todos los países del mundo. Me refiero al artículo 1, común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este artículo, en sus primeros 2 parágrafos, dice lo siguiente: todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. En su segundo parágrafo dice: para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que deriven de la cooperación económica internacional, basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Como vemos, de solo leer este texto, que está contenido en los 2 instrumentos vinculantes que desarrollan el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que internacionalmente se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos, podemos darnos cuenta que el sistema internacional de derechos humanos está en crisis desde su nacimiento. Yo quiero destacar que Venezuela ha sido una de las víctimas más visibles y más simbólicas a escala planetaria de cómo la manipulación de un tema tan sagrado, tan simbólico como el de los derechos humanos, se ha utilizado para intervenir de una forma masiva y convertir, por ejemplo, el uso de las sanciones coercitivas unilaterales como violaciones masivas
a los derechos humanos, en este caso de Venezuela, que nos impidieron incluso en pandemia del COVID la compra de medicinas, la compra de vacunas, de alimentos, puesto que en este caso los Estados Unidos y la Unión Europea tuvieron como plan literalmente hacer de Venezuela una tierra arrasada en plena pandemia mundial. Sí, y para terminar, en vista de lo corto de mi intervención, me parece demasiado hipócrita, de una doble moral totalmente inaceptable. Por ejemplo, que los Estados Unidos y la propia Unión Europea se conviertan en los jueces y policías del mundo cuando ellos mismos, inclusive en el caso de los Estados Unidos, no firman los tratados, las leyes en materia de defensa de los derechos humanos. Y luego quisiera leerlas para terminar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que menos tratados de derechos humanos ha ratificado. Solo ha firmado y ratificado 5 de los 18 tratados internacionales de derechos humanos. Pero particularmente llama la atención 3 instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen sectores vulnerables como niños y la mujer, que ellos no han firmado. Por ejemplo, es el único país del mundo que no es parte de la Convención de los Derechos del Niño en 1990, sobre el que se sostiene la UNICEF. Y es uno de los 4 países que no ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Bueno, en conclusión, Venezuela tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene el título de derechos humanos más completo de cualquier instrumento legal en el mundo, que es el título 3 de los derechos humanos y garantías constitucionales. Y de ese título hemos dado ejemplo para hacer justicia, protección y sanción a quienes incumplen con nuestros derechos humanos. Muchas gracias.